Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en otro vídeo más, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos un tema que estoy seguro que va a despertar su curiosidad y les va a dejar con una sonrisa, porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de la actuación turca, y que además han sabido cautivar corazones alrededor del mundo. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y hoy vamos a explorar por qué se han convertido en la inspiración diaria que te sorprenderá. Sí, así como lo oyen, esa chispa, esa química, esa forma de brillar en pantalla y fuera de ella, los ha catapultado a ser figuras que sin duda nos inspiran de maneras muy distintas, pero siempre impactantes. Antes de que nos adentremos en este viaje, quiero invitarlos a que, si aún no lo han hecho, se tomen un segundito para hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, porque créanme, tenemos muchísimas cosas interesantes preparadas para ustedes. No se queden afuera. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿qué tienen estos dos para que el mundo hable de ellos con tanta admiración? No es solo su talento actoral, que es innegable, sino también su carisma, su profesionalismo, y esa aura que desprenden y que de alguna manera se filtra hasta nosotros, sus seguidores. Han logrado conectar con el público de una forma genuina, construyendo una base de fans sólida y leal que los sigue en cada proyecto, en cada aparición, en cada paso que dan. Pensemos por un momento en el impacto de la serie Sen Kalkapm, o Me robaste el corazón, como la conocimos en muchos lugares de habla hispana. Esta telenovela no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se expandió como pólvora por el mundo, conquistando audiencias en Europa, América Latina y más allá. ¿Y quiénes eran las dos piezas centrales de este fenómeno? Exacto, Kerem y Hande. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era tan palpable, tan eléctrica, que trascendió la pantalla. Los espectadores se enamoraron de su historia, de sus idas y venidas, de sus miradas, de esa tensión romántica que crearon. Y esa conexión no fue solo obra de la guionización, sino de la magia que ellos dos lograron conjugar. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin, un actor de origen turco pero con una crianza y formación en el extranjero, lo que le da un aire cosmopolita y una perspectiva interesante. Desde sus inicios, Kerem ha demostrado una gran versatilidad, explorando diferentes géneros y personajes. Su interpretación de Serkan Bolat en Sen Kalkapm fue un punto de inflexión. Serkan era un personaje complejo, un arquitecto exitoso pero con sus propias heridas emocionales, y Kerem supo darle esa profundidad, esa vulnerabilidad escondida bajo una fachada de frialdad. Además, Kerem se ha destacado por su compromiso con causas sociales y por ser un defensor de la sostenibilidad, algo que resuena mucho con las nuevas generaciones y que añade una capa de admiración a su figura pública. No solo es un actor talentoso, sino también una persona con inquietudes y valores, y eso, créanme, suma muchísimo. Por otro lado está Hande Erçel, una actriz que ha ido escalando posiciones de forma constante, demostrando su talento y su capacidad para emocionar al público. Su papel como Eda YLDZ en Sen Kalkapm la catapultó a la fama internacional. Eda es un personaje vibrante, lleno de energía, con un espíritu libre y una determinación a prueba de todo. Hande logró encarnar a Eda con una naturalidad y una dulzura que la hicieron instantáneamente adorable para millones de espectadores. Vimos en ella a esa joven soñadora, que lucha por sus objetivos a pesar de las adversidades, y esa conexión con el público femenino, y también masculino, fue inmensa. Hande también ha sido reconocida por su belleza, sí, pero ha sabido ir más allá, demostrando que es mucho más que una cara bonita, es una artista entregada a su oficio. Además, al igual que Kerem, Hande ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes, como la salud mental, lo que la convierte en un modelo a seguir para muchas personas. La combinación de estos dos talentos, sus estilos de actuación complementarios, su energía en escena, crearon esa alquimia tan difícil de encontrar y tan codiciada en el mundo del entretenimiento. Los fans no solo disfrutaban de la historia, sino que también se enganchaban a la dinámica entre ellos, a sus interacciones, a cómo sus personajes se desarrollaban juntos. Y esto, amigos, es un verdadero arte. Pero su influencia no se queda solo en la pantalla. En redes sociales, Kerem y Hande son gigantes.
Sus publicaciones acumulan millones de likes y comentarios, y sus historias son seguidas por miles de personas que quieren estar al tanto de sus vidas, de sus proyectos, de sus momentos más personales. Han sabido construir una marca personal sólida, mostrando aspectos de su día a día, sus viajes, sus amistades y eso, de alguna manera, los hace sentir más cercanos, más reales para sus seguidores. No se esconden sino que comparten y esa transparencia, aunque calculada, genera una conexión emocional muy fuerte. Piensen en cómo sus blogs inspiran tendencias, cómo sus declaraciones generan titulares, cómo sus proyectos fuera de la actuación, como campañas publicitarias o colaboraciones con marcas, tienen un gran impacto. Se han convertido en verdaderos referentes, en iconos de estilo y de actitud. Y no es casualidad. Detrás de esa imagen pública hay un trabajo constante, una disciplina y una visión estratégica para construir y mantener esa influencia. Además, su trayectoria conjunta ha servido de inspiración para muchos actores jóvenes que aspiran a tener una carrera similar. Ver cómo dos actores turcos han logrado cruzar fronteras y conquistar audiencias internacionales les da esperanza y les demuestra que con talento, esfuerzo y una buena estrategia, los sueños se pueden hacer realidad. Ellos son la prueba viviente de que el talento no tiene pasaporte y de que una buena historia, bien contada y con protagonistas carismáticos, puede conectar con personas de culturas muy diversas. Y no podemos olvidar el aspecto de inspiración diaria, que menciona nuestro título. ¿De qué manera nos inspiran? Pues bien, para empezar, nos inspiran con su dedicación al trabajo. Verlos ensayar, grabar escenas complejas, afrontar entrevistas, nos muestra la disciplina que requiere ser un profesional exitoso en la industria del entretenimiento. Nos recuerdan que el éxito rara vez llega de la noche a la mañana, sino que es fruto de horas de esfuerzo y constancia. También nos inspiran con su capacidad de reinventarse. Ambos han asumido roles muy diferentes a lo largo de sus carreras, demostrando que no tienen miedo a salir de su zona de confort y a explorar nuevos desafíos. Esta valentía es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas, animándonos a probar cosas nuevas, a aprender, a crecer. Y por supuesto nos inspiran con su ejemplo de trabajo en equipo. A pesar de ser dos estrellas con sus propias carreras individuales, la sinergia que crean juntos en pantalla es un testimonio de su profesionalismo y de la buena relación laboral que han logrado construir. Esto nos enseña la importancia de la colaboración y de cómo el trabajo conjunto puede potenciar el resultado final. Además, su presencia en redes sociales, donde comparten no solo aspectos de su vida profesional sino también momentos más personales y reflexiones, les permite conectar a un nivel más íntimo con su audiencia. Vemos cómo disfrutan de su tiempo libre, cómo apoyan a sus amigos, cómo se cuidan. Estos pequeños vistazos a su vida cotidiana nos hacen verlos como personas reales, con sus propias inquietudes y alegrías, y eso, de alguna manera, nos inspira a vivir nuestras propias vidas de forma más plena y auténtica. Por último, su compromiso con causas sociales y medioambientales es una fuente de inspiración para muchos. Demuestran que tener una plataforma pública implica una responsabilidad, y ellos la asumen con seriedad, utilizando su voz para generar conciencia y promover un cambio positivo. Esto nos anima a reflexionar sobre nuestro propio impacto en el mundo y a buscar formas de contribuir a un futuro mejor. En definitiva, Kerem Bürsin y Hande Erçel son mucho más que actores exitosos. Son figuras que con su talento, su carisma, su profesionalismo y su compromiso, se han ganado un lugar especial en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Son la inspiración diaria que te sorprenderá porque su luz, su energía, su forma de hacer las cosas, llega hasta nosotros y nos impulsa a ser mejores, a perseguir nuestros sueños, a vivir con pasión. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado juntos el por qué Kerem Bürsin y Hande Erçel se han convertido en esa inspiración diaria que nos cautiva. Hemos hablado de su impacto en la televisión, de su carisma en redes sociales, de su capacidad para conectar con audiencias globales y de cómo su ejemplo nos anima a ser más dedicados, más valientes y más conscientes. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en cada vídeo y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué es lo que más les inspira de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Han visto Sen.Kalkam? ¿Qué otros proyectos de ellos les encantan? Me encantaría saber sus opiniones y experiencias,
así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también puedan disfrutar de este contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Recuerden, es gratis y así se aseguran de que la inspiración diaria siga llegando a ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.